Hola, buen día. Bueno, empezamos, soy la doctora Telma Gambandé otra vez. Empezamos a grabar la penúltima clase. Una clase corta y una clase moderna en algún punto. Hoy vamos a hablar entonces de infecciones en pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, como más nos gusta llamar. Voy a cerrar la puerta. Un paciente entonces se considera inmunodeprimido o inmunosuprimido. Me gusta más inmunodeprimido a mí. Cuando presenta uno o más defectos en los mecanismos naturales de defensa frente a la infección. Es la definición. Por supuesto que es de esperar que estos pacientes tengan un riesgo mucho mayor de presentar complicaciones infecciosas, también diversos procesos oportunistas como enfermedades linfoproliferativas o neoplasias. ¿Por qué? El sistema inmune no se está haciendo cargo de su trabajo de defendernos y por lo tanto aparecen fallas, aparecen fugas. Los estados de inmunodepresión pueden ser dados por una alteración de la capacidad fagocítica, por alteraciones en la inmunidad humoral o en la inmunidad celular. Todos los defectos que que nuestros pacientes, pueden presentar en estas líneas de defensa, pueden aparecer de forma aislada o también combinadas como inmunodeficiencias primarias o secundarias a diferentes causas. Cuando hablamos de deficiencias, hablamos que pueden ser deficiencias genéticas, en inanición, sobre todo los desnutridos graves proteicos, o pacientes que estén sometidos al uso de fármacos, corticosteroides de forma prolongada. Cuidado porque muchos pacientes no le dan importancia al uso de los corticoides o al uso de los corticoides en cremas, por ejemplo, que están tan difundidos en la población y las personas piensan que porque se lo ponen en la piel, en el exterior, no se absorben y no lo cuentan en el interrogatorio. Muchas veces hay que pensarlo y preguntar, ¿no se está poniendo? Ah, sí, yo tengo una lesión, ¿qué me pongo? Entonces me pongo todas las noches. Bueno, cuidado con esos pacientes. Los pacientes que están usando quimioterapia, los pacientes oncológicos o inmunoterapias, cánceres, sobre todo neoplasias malignas de tipo inmunitarias, linfomas, leucemias, mielomas múltiples y enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas como una infección por HIV que puede estar en el periodo de inmunodepresión, en el periodo de SIDA. Hay deficiencias que son fisiológicas, por ejemplo, la del recién nacido. El recién nacido es un deficiente y por eso justamente las inmunoglobulinas G, que son pequeñas y pasan la placenta y la mamá le pasa de forma pasiva sus inmunoglobulinas al feto para que esos primeros 5 o 6 meses de vida del recién nacido tenga las defensas, las inmunoglobulinas G de su mamá. Contrariamente a lo que pasa, ¿se acuerdan? Con la inmunoglobulina M, que la inmunoglobulina M tiene una estructura como una araña, con patas, que no atraviesa la placenta. Por eso, ¿se acuerdan que para hacer diagnóstico en un recién nacido de una infección congénita, medimos IgM? Si tiene IgM positiva, consideramos que se contagió intraútero. Las IgG no nos sirven para eso
porque pueden haber sido de forma pasiva, haber pasado la placenta y ser de la mamá. Si lo tuviéramos que hacer con IgG al diagnóstico, recuerden que tenemos que hacer una curva de IgG, determinaciones una por semana o una cada 15 días, y en el caso que sean de la mamá van a disminuir porque se van a ir muriendo porque el recién nacido no lo produce, y en el caso que fuera una infección propia del recién nacido van a tener que ir en aumento. Las embarazadas, el embarazo, realmente la embarazada inmola su inmunidad en razón de no rechazar a su propio feto, a su propio hijo. Porque imagínense que el embarazo es una bomba inmunitaria para una mujer, porque la mujer está gestando antígenos que no son propios, antígenos que nunca le fueron presentados y que nunca se le presentarán, pero y que teóricamente está diseñada la naturaleza de una forma tan impresionante para que el cuerpo humano de la mamá no rechace esos antígenos, que la circulación no tenga, no se junte, como decimos nosotros, no se comunique para que la madre no lo rechace. Pero siempre hay fugas y entonces la embarazada se comporta como una inmunodeprimida para no rechazar su propio feto. Y los adultos mayores, la inmunosenescencia, que es uno de los temas del área defensa, que lo vamos a ver ahora. Cuando hablamos entonces de los pacientes inmunodeprimidos, hablamos que cualquier microorganismo puede causar infección. Esos o microorganismos poco patógenos, microorganismos ambientales, microorganismos de la propia microbiota, que causan infecciones leves en pacientes normocompetentes, pueden causar infecciones graves y diseminadas en estos pacientes. Vivo en un barrio y está pasando el chatarrero, así que ustedes los están escuchando. Eso no, todavía no sé cómo sacarlo, así que bueno, es una nota de color. Y la gravedad de estos cuadros depende fundamentalmente no solo del microorganismo, sino en este caso del huésped, porque si la inmunosupresión es sostenida o las causas que la generaron son sostenidas, o la neutropenia, o por ejemplo una leucemia que no se puede controlar y que siguen apareciendo blastos por miles en la sangre y el tratamiento es inefectivo, el paciente, por más tratamiento de antibióticos, que igual se lo tenemos que hacer y todo, no va a lograr contener la infección. O la neutropenia, por ejemplo, no mejora en los pacientes HIV positivos. Aquí les vamos a dejar unos cuadros de las alteraciones inmunes más comunes y qué microbios esperamos encontrar. Porque ojo que en todos estos pacientes tenemos que ir no a la retaguardia, sino que tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que ir previendo qué infecciones van a tener. Porque si no lo prevemos o no hacemos tratamiento precoz, realmente la chance de cura o de sobrevida de nuestros pacientes es muy limitada. Así que ahí tenemos que estar muy alerta y sobre todo prevenirlo, pensar qué podemos tener para buscarlo. Ahora vamos a seguir viéndolo. Cuando hay una disrupción anatómica, por ejemplo en la cavidad oral, esperamos estreptococos y microbios anaerobios dentro de las bacterias, dentro de los hongos cándida y sobre todo virus herpes simple. Esófago, vemos estáfilo, estrepto y anaerobios. Ojo con las cándidas, luego de varios tratamientos quimioterápicos con antibióticos pueden aparecer esofagitis por cándida, también esofagitis por virus herpes simple tipo 1 y por citomegalovirus. ¿Se acuerdan que eran las 3 esofagitis más comunes de los pacientes VIH positivo,
que pueden tener alguna puerta de entrada, una laceración del esófago. Son pacientes que tienen mucositis, por eso el tipo de alimentación es blanda, hervida, nada crudo, nada duro, para que no tengan pequeñas laceraciones, que en un normocompetente no pasaría nada, pero en estos pacientes puede ser una puerta de entrada para una infección grave. Tubo gastrointestinal distal, enterococos, pseudomonas, anaerobios, siguen las cándidas y en los protozoos el Strongyloides stercorales. En los hongos, perdón, el Strongyloide no es un protozoo, es un metazoo. Está mal esto, habría que poner hongos acá en vez de protozoos. Mira, hoy lo repasé al Power y no me di cuenta de arreglar eso. Siempre que lo repaso hay algún error. Aquí tendría que decir hongos, y Strongyloides stercolaris es un metazoario, un multicelular. En la piel, estrepto y estáfilo, ¿se acuerdan el dúo dinámico? También corinebacterias, que en general están en la microbiota y no son patógenas, bacillus, como el carbunco, pseudomonas, sobre todo en los pacientes quemados o que se han caído o tienen lastimaduras que tienen que tener, lesiones, perdón, que tienen contaminadas con agua, y las micobacterias, sobre todo micobacterias atípicas, cándidas y aspergillos. ¿Ven las cándidas que lo que siempre les digo, donde las pongan quedan bien, hacen de todo? Y en el tracto urinario, enterococos, enterobacterias, pseudomonas y las cándidas. Cuando hay alteraciones inmunes, ojo con los pacientes esplenectomizados. Tengan cuidado con estos pacientes. Estos pacientes hacen infecciones muy severas, diseminadas por bacteriemias y sepsis por microorganismos que sean capsulados. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, salmonelas, y aquí tienen que agregar que también falta, y ahora me doy cuenta, Klebsiellas pneumoniae, que son todos, menos la salmonela, son parte de la propia microbiota, por eso a estos pacientes esplenectomizados sí o sí hay que vacunarlos. Lo único que podemos hacer para prevenir esto es la vacuna anti-neumococo. La vacuna para los neumos previene estas infecciones que son graves y generalizadas. Babesias, que son microorganismos protozoos, estos sí, muy poco patógenos que viven en el agua y dan infecciones muy graves en estos pacientes. Cuando hay neutropenia, cuando el paciente es neutropénico, cuando presenta neutropenia, no hay neutropenia, la pandemia y lo poco que hablo en general me está quitando el léxico, discúlpenme, estafilococos, estreptococos, enterobacterias, fundamentalmente Escherichia y Klebsiella porque son las más comunes, pseudomonas, anaerobios. En los pacientes neutropénicos febriles esperamos sepsis principalmente por enterobacterias, por estáfilo y pseudomonas si estuvieron internados. Cándidas como hongos y los aspergillus, que en general son hongos ambientales que no nos causan infección solo en este tipo de pacientes. O si no, pueden causar, recuerdan, una otitis externa, el aspergilloma en una caverna detergida en el pulmón, pero en realidad son hongos que todos nosotros estamos ahora aspirando y ninguno tenemos patología. Cuando hay una alteración de la inmunidad celular de los del linfocitos T, hablamos de que son microbios intracelulares los que nos van a producir infecciones más comúnmente. Legionella pneumófila, nocardias, salmonelas entéricas y sobre todo tifi paratifi, listeria monocitógenes y las micobacterias. Pacientes que han tenido una primoinfección tuberculosa, como es muy común en nuestro medio, que esa infección puede haber sido
hace 30 años atrás, y cuando aparecen los déficits de inmunidad celular, aparece la diseminación de estas infecciones. Tuberculosis miliar en el pulmón, exacerbaciones de esos focos primarios, tuberculosis renal, ósea, o en los pacientes puede haber diseminaciones a la pleura, al peritoneo. Dentro de los hongos cándidas, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum en nuestro medio. Los otros hongos profundos, Paracoccidioides brasiliensis y Coccidioides ignitis, si estuviéramos en el noreste el primero y noroeste, zona seca precordillerana, Cuyo, si estuviéramos en esa zona. Y fíjense los virus, familia herpes. Viven intracelular, viven dentro, bueno, como cualquier virus intracelular, pero se acuerdan que tienen como característica la latencia en diferentes sitios del sistema retículo endotelial, ganglios sensitivos, médula ósea, ganglios linfáticos y entonces desde esa latencia pueden reactivarse cuando hay alteraciones. Citomegalovirus, alteraciones de la inmunidad celular. Citomegalovirus, virus herpes simple, varicela zoster, pacientes que tuvieron varicela de niño y ahora tienen herpes zoster bilateral, herpes zoster que no cura en una semana, 10 días como habitualmente, también adenovirus. Y dentro de los hongos, Pneumocystis jirovecii, infecciones diseminadas por Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, Strongyloides stercoralis. Cuando hay déficit de la inmunidad humoral de los linfocitos B, las inmunoglobulinas, vuelta a los capsulados, las bacterias capsuladas, Neumo, Haemophilus, Neiserias, a veces Neiserias no patógenas, Neiserias de la microbiota habitual, estafilococos, enterobacterias, y dentro de las enterobacterias justamente el grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia. Dentro de los virus enterovirus, como el ECO, el Coxsackie, y dentro de los parásitos Giardia y Pneumocystis jirovecii. Cuando hay alteraciones del complemento, volvemos a Neumo y Haemophilus, Neiserias y estafilococos. Cuando hablamos de las infecciones en pacientes inmunocomprometidos, que esa es la definición que se usa hoy. Ni inmunodeprimidos ni inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, ni inmunodeficientes. Hoy se usa inmunocomprometidos. No me acordaba bien, ahora me vino a la memoria. Infecciones las podemos clasificar en 4 grandes grupos. Infecciones oportunistas en el paciente VIH positivo. Infecciones en pacientes con neoplasias, que tengan alteraciones de la inmunidad humoral, de la inmunidad celular, y granulocitopenia secundaria a la quimioterapia. Infecciones en pacientes trasplantados, tanto de órganos macizos como de médula ósea, e infecciones en ancianos inmunosenescentes. Vamos a empezar entonces con los pacientes HIV. ¿Cuándo aparecen estas infecciones oportunistas? Cuando la cifra de CD4 es menor a 200. ¿Se acuerdan que la carga viral pica, aumentan las copias y disminuyen los CD4? Y ahí aparece ese rectángulo parado que veíamos, en donde aparecen las infecciones concomitantes, las que antes llamábamos marcadoras de SIDA. Nunca podemos hablar de una curación definitiva porque este tipo de microbios que producen estas infecciones tienden a recurrir, tienden a persistir.
pueden estar dados por microorganismos patógenos, microorganismos oportunistas, patógenos, Salmonella typhi, Brucella, que estaban guardadas. Microorganismos oportunistas de la propia microbiota, muchos de ellos, o microorganismos ambientales. Así que cualquier tipo de microorganismo pueden dar estas infecciones. En general son infecciones severas, generalizadas, con muy poca sintomatología. El paciente puede no tener fiebre, puede no generar pus o escaso, puede no tener, por ejemplo, una neumonía que no tenga el bloque neumónico característico. Entonces son pacientes que tenemos que agudizar mucho el ingenio, que tenemos que revisarlos muy exhaustivamente, porque no va a tener signos de flogosis, va a tener escasa impotencia funcional, no va a tener grande sintomatología como para que a mí me haga pensar. Tengo que situarme en ese paciente. Cuando hablamos de bacterias, hablamos de las capsuladas, Neumo y Haemophilus, las que pueden quedar latentes, como Mycobacterium tuberculosis y los Mycobacterium atípicos, Treponema pallidum, reactivaciones, salmonelas entéricas, que no solo dan diarrea en estos pacientes, sino que pueden dar sepsis en estos pacientes. Yo les conté que tuve casos de pacientes con sepsis por salmonelas entéricas, que vos esperás sepsis por salmonella typhi o paratifi, y no, eran salmonelas entéricas. Y también he tenido, por ejemplo, pacientes que le han hecho un reemplazo de aorta por un aneurisma de aorta abdominal, y nos mandaron las paredes de la aorta, y en las paredes de la aorta tenían salmonelas entéricas. Habían hecho a lo mejor una sepsis y se instalaron las salmonelas ahí, y de ahí seguían dando bacterias para dar pusé de bacteriemias y o sepsis. Virus, otra vez, virus de la familia Herpetoviridae, citomegalovirus, virus del herpes simple, Epstein-Barr. Hongos, cándidas, donde las pongan quedan bien. Hongos profundos, como el Cryptococcus neoformans, ¿se acuerdan que dan meningitis a líquido claro? Pneumocystis jirovesi, los Aspergillus. Pneumocystis jirovesi que dan neumonías bilaterales gravísimas con una gran insuficiencia respiratoria. Parásitos Toxoplasma gondii, leishmanias en el norte de nuestro país, la zona húmeda noreste de nuestro país, Cryptosporidium, Isospora y Microsporidium, que dan diarreas crónicas, diarreas de más de una semana de evolución en pacientes con SIDA. Esta placa ya la vimos, que son las enfermedades marcadoras de SIDA que llamábamos, neumonías por Pneumocystis candidiasis esofágica, tuberculosis diseminada, pulmonar y extrapulmonar, histoplasmosis diseminada, meningitis por citomégalo. Paciente con meningitis por citomégalo es HIV hasta que se demuestre lo contrario, toxoplasmosis cerebral, criptococosis, meningitis o mucho a líquido claro o mucho más raro criptococoma, encefalitis por virus herpes simple. ¿Se acuerdan que se clasificaban las encefalitis en herpéticas y no herpéticas? Isospora belli, diarreas, Cryptosporidium, diarrea, sarcoma de Kaposi, un tumor, esofagitis por virus herpes simple, ¿se acuerdan? Esofagitis por cándida, por virus herpes simple, y también pueden ser por citomégalo, linfoma de Burkitt, no en nuestro país, y ojo con los carcinomas de cervix invasivos. ¿Se acuerdan que una mujer que había tenido un control anual y en el ginecológico, y en el próximo, cuando el ginecólogo la revisa, ven que tiene una lesión visible? ¿Y cómo puede ser? Ojo con esa paciente, puede ser una inmunocomprometida. Los pacientes con neoplasias,
No solo la inmunodepresión favorece las infecciones, sino también las alteraciones anatómicas que se producen por los propios tumores, por ejemplo, obstrucciones que impiden el flujo normal de la sangre, de la orina, de la materia fecal, trastornos en la función del sistema nervioso central. Estos pacientes son sometidos a métodos invasivos y de tratamiento para el diagnóstico, para el tratamiento, que pueden también ser la puerta de entrada de microbios que estén en la microbiota habitual del organismo, o también pueden ser, lo que vamos a ver en la última clase, infecciones intrahospitalarias nosocomiales que, por ejemplo, le hacen una cistouretroscopía o una broncofibroscopía al paciente. El material no está en condiciones y producen una infección. Eso también ocurre, lamentablemente. Cuando hay alteraciones de la inmunidad humoral, por ejemplo, mielomas múltiples, no opsonizan bien las bacterias, por lo tanto, los microbios capsulados producen infecciones muy graves, mortales, diseminadas. Otra vez, es Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae. Cuando hay alteraciones de la inmunidad celular, microbios que viven intracelularmente, micobacterias, salmonelas, toxoplasma, neumocystis jirovecii, virus. Aquí agreguen brucelas, que también pueden hacer brucelas, también legionela, listeria, pueden dar infecciones graves. Cuando un paciente con un tumor está sometido a quimio, que puede ser usado tanto como tumores sólidos como tumores de la sangre, disminuyen los leucocitos, a veces disminuyen hasta cero. Y ahí aparecen en estos pacientes que no tienen sintomatología tampoco, no podemos esperar, las heces, la rosarina que soy, no podemos esperar que tengan gran sintomatología. Sobre todo hay bacteriemias por gram negativos, enterobacterias, Escherichia y Klebsiella porque son las más comunes, pseudomonas, bacteriemias por gram positivo, estafilococos, sobre todo epidermidis, porque recuerden que son pacientes que para hacerle la quimioterapia tienen un catéter implantable, semi-implantable, y en esos catéteres, por el slime que producen, se unen los estáfilos de la piel produciendo infecciones de catéteres. También Staphylococcus aureus, también Streptococcus grupoviridans, muchísimo más raros. Por hongos, infecciones fúngicas, por hongos queda mal, las cándidas, aspergillus y los mucor, que son, ¿se acuerdan? Eso de la mucor y absidia, que son hongos oportunistas que están en el ambiente, que los aspiramos, y pacientes en quimio o en cetoacidosis diabética, en esos pacientes producen infecciones muy graves, sobre todo del sistema nervioso central. Son raras por suerte. Cuando hablamos de los trasplantados, en el trasplante, las dos causas principales de fracaso son el rechazo y la infección. Justamente entre el rechazo e infección hay una relación muy estrecha, porque justamente al paciente trasplantado se lo inmunodeprime artificialmente para conseguir que no rechace, pero ese inmunodeprimido se puede infectar. Así que ahí está el costo-beneficio de la inmunodepresión versus infección. Y encima las infecciones se ven aumentadas en este tipo de pacientes porque son pacientes que están hospitalizados, son pacientes que han sido operados, que tienen alteraciones anatómicas, que tienen heridas, cicatrices, puertas de entrada, que han sido sometidos a mecanismos invasivos, y que también siguen siendo
sometidos a mecanismos invasivos para controlar cómo va el trasplante. Por ejemplo, biopsias del órgano trasplantado. Cada una de esas biopsias es una puerta de entrada. Un gran capítulo es infecciones de riñón y trasplantes de riñón e infecciones por citomégalo. ¿Se acuerdan que el citomégalo, que es un virus herpes, se aloja en el riñón y por lo tanto, cuando se trasplantaba a un paciente cero negativo que no había padecido el citomégalo, un órgano cero positivo, se producía una infección diseminada gravísima hasta que nos dimos cuenta de eso. Micobacterias, cándidas, reactivaciones de infecciones latentes, por ejemplo, cualquier virus herpes, brucela, salmonela, salmonelas entéricas que se acantonan en la vesícula biliar, los virus herpes, que son el paradigma de la latencia, coccidioides ignitis, hongos profundos, histoplasma capsulatum, toxoplasma gondii, ¿se acuerdan que los pacientes pueden tener una toxoplasmosis congénita, no expresarse nunca en la vida y cuando sufren un inmunocompromiso, una inmunosupresión, reactivarse esos focos tan antiguos. Los pacientes que se trasplantan con trasplantes de médula ósea, es decir, con trasplantes líquidos, tienen en general infecciones por estafilococos, aureus o coagulasa negativa porque tienen catéteres, enterobacterias, pseudomonas porque han sido multitratados, internados, porque son pacientes que ya han recibido quimio, que han estado internados muchas veces, y hongos fundamentalmente cándidas. Así que pensamos en estos microorganismos cuando estamos frente a estos pacientes. Por último, vemos las infecciones en adultos mayores. La inmunosenescencia es una etapa lógica de la vida. Y en esa etapa se favorecen las infecciones por cualquier tipo de microorganismo en el grupo etario de los adultos mayores. Colabora a la inmunosenescencia también las alteraciones anatómicas, morfológicas que se producen, por ejemplo, las alteraciones masticatorias por falta de piezas dentarias, entonces el paciente come todo blando, no come proteínas, también las alteraciones obstructivas, por ejemplo, litiasis, tumores, por ejemplo, en la mujer el prolapso que puede producir del periné, que puede producir infecciones urinarias o favorecerlas. Son pacientes que se los hospitaliza habitualmente por determinadas patologías, que se los invade, sondas vesicales, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos y también la institucionalización, pacientes que viven en geriátricos, en asilos. Es común que estos pacientes sean muy poco sintomáticos, no esperen que un viejo tenga fiebre y la sintomatología es muy escasa y también es difícil muchas veces el interrogatorio, es difícil también saber qué es cierto y qué es mentira, porque algunos refieren demasiada cantidad de dolencias, otros nada, y es muy difícil a veces el interrogatorio o saber qué estamos viendo en frente a qué patología nos estamos encontrando. Cuando vemos en los adultos mayores la neumonía es el cuco, lo estamos viendo ahora con las infecciones por COVID-19, sobre todo neumo, Haemophilus, Staphylococcus aureus, el virus de la influenza y neumonías por aspiración, por parálisis
o déficit de la movilidad del velo del paladar, muy graves en cualquier grupo etario, pero en los ancianos muy graves porque ahí espero microbios del contenido intestinal, espero neumonías mixtas, aerobios y anaerobios. Reactivación de antiguos focos de TBC, infecciones urinarias, como dijimos, alteraciones anatómicas del periné, sobre todo en las mujeres, prolapso vesical, prolapso vaginal que arrastra la vejiga, Escherichia coli, Proteus, Klebsielas, todas enterobacterias, bacilos gram negativos fermentadores, Pseudomonas, un bacilo gram negativo no fermentador, y enterococos, sobre todo, ¿se acuerdan que hablábamos que los enterococos, el estreptococo betamolítico del grupo B, producen infecciones urinarias en mujeres posmenopáusicas. Úlceras de decúbito, muy frecuentes porque los pacientes tienen escasa movilidad, los dejan internados, acostados todo el día, no los rotan o en terapia y aparecen esas úlceras por presión, disminuye el riesgo sanguíneo y en esos sitios donde está apoyado el paciente días enteros, primero aparece enrojecimiento de la zona, inflamación y luego la úlcera, muy difíciles de curar, muchas veces el principio del fin. Y según dónde esté la úlcera, qué microbios espero encontrar. Son úlceras sacras, que son lejos las más comunes, muchas veces encontramos enterobacterias, anaerobios, flora del intestino, porque muchos de estos pacientes no controlan esfínteres, usan pañales. Qué feo lo que me espera. Sepsis, muchas veces a punto de partida de las úlceras de decúbito, o de las infecciones urinarias, o de las neumonías, y meningitis. Meningitis gravísimas, aneumo, ¿se acuerdan que neumo era lo más común en los ancianos? Listeria, sobre todo en inmunosuprimidos, como en este caso, o reactivaciones y meningitis tuberculosas mortales. Como verán, el cuadro del anciano no es muy amable, y en el anciano siempre tenemos que pensar en ir tratando de evitar que se produzcan estas infecciones, porque una vez producidas es muy difícil su tratamiento. Bueno, hoy o mañana grabo la última clase con algunas recomendaciones finales, y espero que les esté sirviendo. La verdad que no me he metido a ver cuántas vistas tienen las clases, pero bueno, espero que les sirva. Esto todo es muy raro, así que hacemos lo que podemos, ustedes y yo. Les mando un abrazo.